Ok, bueno, muchas gracias a todos. Ahí las disculpas el atrasillo, pero sí, como dice Milena, a veces hay situaciones de tecnología que, que incomodan. Eh, Chicos, bueno, gracias a Milena Ramírez, ella es la encargada, la coordinadora de la Cámara de Turismo de aquí de Monteverde. Ha estado pues ya muy involucrada con el tema de turismo en la zona ya tiene su experiencia, lleva varios años y pues ha tenido mucho roce y mucho aprendizaje en los procesos de turismo, especialmente en turismo sostenible y turismo rural comunitario. Entonces quería aprovechar ahí su experiencia para que nos contara un poco el proceso en una organización como esta y los aprendizajes que ha tenido en el tema de estrategias con el sector, especialmente en lo que es sostenibilidad. Entonces, Mile, te agradezco mucho ahí el espacio que nos das. Yo sé que estás ocupada y te cedo ahí el espacio. Muchas gracias. Gracias, Esteban. ¿Ustedes me escuchan bien? Oh, perfecto, Sí se se escucha. escucha, buenas tardes. Ok, perfecto. Bueno, mucho gusto. Como dice Esteban, mi nombre es Milena Ramírez. Soy la directora ejecutiva de la Cámara de Turismo de Monteverde desde hace ya como 4 años y medio. De hecho, empecé en pandemia, todo un reto. De profesión, no estudié nada de turismo. Soy relacionista pública, mercadóloga y administradora de empresas y gestión de proyectos, otra línea, pero la vida en esos últimos tiempos me ha llevado al turismo, que ha sido todo un aprendizaje. Igual hago mucho de lo que estudio, ¿no? Y demás. Y también mis últimos 14 15 años de mi vida he estado muy involucrada en la parte de Monteverde, en gestión de proyectos comunales, em, desde el gobierno local hasta diferentes organizaciones que pertenecen acá a la zona de Monteverde. Bueno, propiamente para comentarles un poquito de cómo funciona una Cámara de Turismo, qué hace la Cámara de Turismo de Monteverde. Eh, para mí siempre es muy importante empezar hablando de que antes de o sea, Monteverde es uno de los 5 destinos principales de visitación en el país, pero antes que un destino turístico somos una comunidad y eso nosotros como habitantes y como empresarios y como sector nunca se nos puede olvidar, porque si la comunidad está bien en todos sus aspectos en general, pues el destino como tal, pues también va a estar bien y vamos a poder dar el mejor servicio, la mejor calidad que queremos al turista que nos visita. Monteverde es una comunidad que se caracteriza por ser muy unida, organizada y multicultural. Nosotros desde hace muchos años atrás, desde los 50 que llegan los cuáqueros a Monteverde, pues estamos acostumbrados a vivir con diferentes culturas y demás y personas que viven acá y han sido parte de nuestra historia. Antes de empezar a hablar de la cámara como tal, yo traigo como unas filminas muy rápidas, no me voy a meter mucho en eso, pero para mí siempre es importante que conozcan un poquito, no sé si todos han visitado Monteverde o no conocen Monteverde como tal, entonces un poquito del desarrollo que hemos tenido como destino desde el 1915 que llegan nuestros primeros habitantes, luego en los 50 que llega los cuáqueros, porque los cuáqueros muchas veces se ha dicho que los cuáqueros son los que fundaron Monteverde y eso no es cierto. Ellos llegaron después, han dado un gran aporte a nuestra historia, pero no son los fundadores de Monteverde. Luego, como de los 50 a los 80, nos dedicamos mucho a lo que es producción de leche y café, y es hasta en los 70, 72 que se crea la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, propiedad del Centro Científico Tropical de Costa Rica. Y es ahí donde empieza el ecoturismo y todo el tema de protección y demás, porque somos la cuna del ecoturismo a nivel mundial, de hecho. Y ya para los 80, pues se da otras organizaciones importantes en el destino, como es el ACM o la Asociación Conservacionista de Monteverde, Bosque Eterno de los Niños, que es la reserva privada más grande de Costa Rica. Y ya de ahí en adelante, pues se da un desarrollo acelerado del ecoturismo y una diversificación de la oferta turística que tenemos.
Monteverde está ubicado, una ubicación estratégica, un clima agradable. em, Somos líderes a nivel mundial en la conservación de la naturaleza. Nos hemos caracterizado a nivel mundial por esto. Más de 27.000 hectáreas protegidas, la reserva privada más grande del país. Hemos sembrado más de 1 millón de árboles en los últimos 30 años por iniciativa de la comunidad y seguimos haciéndolo. Trabajamos hacia un carbono negativo, somos el cantón que va en temas de carbono más avanzado en todo Costa Rica. eh, Más de 30 años trabajando en programas de educación ambiental y pues todo esto nos ha permitido decir y tratar, porque no es fácil, no es solo decir lo que tratamos día a día y de mejorar, de ser un destino sostenible, bueno, un 2,5 de la biodiversidad del planeta, ¿verdad? Súper rico acá, pero también después de eso pasamos también a una diversificación turística en temas de gastronomía, ambiente, aventura, eh, y demás que hace esa fusión tan rica que tiene Monteverde. Pero bueno, ¿cómo funciona una cámara de turismo y qué es lo que hace? Bueno, somos la cámara de turismo más estable del país y cuando digo más estable del país es porque usualmente las cámaras de turismo suele suceder que am, es como un grupo de empresarios, es una asociación, un grupo de empresarios que se unen, la conforman, pero de pronto para nadie es un secreto que en el turismo hay mucha división, al haber mucho dinero también produce división, entonces muchas veces ese grupo de empresarios luego ya no se ponen de acuerdo y la Cámara de Turismo se desintegra y a los 2, 3, 4 años apareció otro grupo de empresarios que ven la necesidad de volverse a organizar y vuelven a formar otra cámara de turismo. Eso es muy común en todos los destinos, pues Monteverde tiene desde el 2004 de estar de manera continua trabajando, entonces para el ICT somos la cámara de turismo más estable del país de manera eh, estable, o sea, creada por mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de esa estabilidad y todo lo que digamos, o sea, en Monteverde puede ser que existan más de 300 comercios relacionados al turismo y solo nosotros tenemos 57 socios, que es nada, es una minoría. Eh, ¿Por qué? De pronto no todos creen en la importancia de una organización como tal que agremie a un, o sea, que una al gremio. em, Esos 57 socios también son las empresas más estables y más grandes de Monteverde, que tienen cierta estabilidad, pero también eso, justo ahorita nos encontramos en una transformación que ahorita le voy a hablar, les voy a comentar de toda la Cámara y algo que nos hemos encontrado que comentan, porque aparte de esta transformación ha sido escuchar a la población y ver qué creen o qué es lo que sienten de la Cámara y muchos de los pequeños y medianos empresarios lo que nos dicen es que la Cámara es solo para los grandes, o sea, sienten esa parte, ese sentimiento de eh, que la Cámara solo es o representa un sector de los grandes empresarios, no a los pequeños y demás. Y bueno, estamos trabajando actualmente en cambiar esa percepción y en abrirnos más hacia nuestra comunidad y más hacia lo que hacia esos pequeños y demás segmentos. Bueno, nosotros actualmente como Cámara trabajamos con un PAO, un Plan Anual Operativo de Trabajo, esa es la forma que usamos. Eh, este PAO usualmente se conforma, o sea, se hace de acuerdo, bueno, a nuestra misión y visión que tenemos como destino y como organización, pero también nace de muchas reuniones, de muchos conversatorios, de mucho de escuchar a la comunidad, de ver qué son las necesidades. De ahí se hace un diagnóstico y de acuerdo a eso se va montando el plan anual operativo de trabajo. Se basa básicamente en tres objetivos importantes, que uno es pues la gestión de propiamente de la Cámara y el fortalecimiento de la Cámara, porque también una realidad de todas las cámaras de turismo del país es que siempre nunca tenemos plata y siempre vivimos económicamente mal. ¿Y por qué? Porque nosotros vivimos de una membresía que nos pagan nuestros socios.
Entonces, como toda membresía, hay que andarla cobrando, no pagan, hay morosidad, etcétera, etcétera. Entonces, uno de nuestros objetivos siempre es cómo nos fortalecemos más como organización, cómo estabilizamos nuestra parte financiera y también cómo nos proyectamos de una mejor forma eh, hacia, hacia la comunidad, ¿verdad? La otra parte es la promoción del destino, que obviamente es súper importante para nosotros, cómo promocionamos Monteverde tanto a nivel nacional e internacional. Y la otra parte también es el fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores y de la cadena de valor y de los diferentes, como antes dije, antes que un destino turístico somos una comunidad y si algún eslabón de esa cadena de valor está débil, eso va a hacer que el destino esté débil. Entonces hay que trabajar en fortalecer eso. Luego de los objetivos, pues nos establecemos eh, metas para cada objetivo de esos. Cada meta de esos tiene estrategias, cada estrategia de esos tiene acciones y cada acción de esas tiene indicadores de impacto, que es nuestra forma de medir y saber que realmente eso fue ejecutado o cuál fue el impacto que tuvo en el destino. Em, pero bueno, si ustedes preguntan, la Cámara solo tiene una colaboradora y soy yo y una junta directiva honoren que son 8 empresarios y que pasan muy ocupados, es la realidad. Entonces, bueno, lo que hemos hecho mucho es trabajar en comisiones dentro con nuestros mismos socios. Tenemos la de mercadeo, que es una que se dedica mucho al mercadeo, ella es la que dirige y promociona, o sea, yo tal vez les ayudo, les lidero, les ayudo a liderar, pero de acuerdo al pago, ¿verdad? Ellos también dentro del pago tienen como su plan de trabajo propiamente, sus acciones, estrategias y demás. Eh, pero es la comisión que trabaja y se filtra todo lo que tiene que ver con mercadeo relacionado, la de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros vendemos Monteverde un destino sostenible. Estamos justo en ese momento trabajando ya el turismo sostenible o la parte de sostenibilidad ya se está dejando de usar. Ahora el término que se empieza a usar mucho es turismo regenerativo y Monteverde le está apostando a esto. El turismo sostenible es tratar de dejar, o sea, o como impactar mi huella, ¿verdad? Y demás, pero el regenerativo es qué más puedo volver yo o dejar mejor el lugar de lo que yo me lo encontré. Entonces estamos trabajando en eso y cuando también hablamos de un destino sostenible, tiene que ser de manera integral, no solo en lo ambiental, porque muchas veces relacionamos sostenibilidad con ambiente, pero es más allá. Tiene que haber un balance entre lo cultural y lo social para que sea un destino sostenible. Si no hay este balance, no existe la sostenibilidad. Entonces hay una comisión que se trabaja eso. El tema de fortalecimiento de capacidades es muy, 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 muy valioso para nosotros. Como le hablaba, les decía, esa cadena de valor, cuáles eslabones están más débiles. Trabajamos con los guías, trabajamos con el empresariado, en diferentes temas y demás, se van haciendo diagnósticos en qué se necesita capacitaciones y demás. Y tenemos una comisión que está ido naciendo de acuerdo a una necesidad de turismo accesible. Empezaron a decirnos que Monteverde no era un destino accesible y creo que, bueno, muchas partes de Costa Rica seguro les está pasando lo mismo. Pero bueno, entonces hicimos una comisión de descubrir, hacer primeramente un diagnóstico y saber en qué estado nos encontramos y cómo podemos accionar para llegar a ser un destino accesible. Entonces, eso va mucho de la mano, o sea, es la forma de trabajar por comisiones. Y luego la otra, muy importante, al no tener dinero, no tener personal, lo otro es alianzas. Las alianzas son fundamentales para nosotros. Entonces tenemos muchas alianzas. Aquí hay unos cuantos logos, pero tenemos muchas alianzas con Proimagen. Proimagen es la que maneja al ICT todo el tema de mayoristas a nivel país. Entonces, los mayoristas son los que venden el país en las diferentes partes del mundo. Entonces, trabajamos mucho con ellos. Obviamente tenemos una relación muy cercana y de mucha confianza y de mucho trabajo mutuo con el ICT.
El INA es un aliado indispensable en Monteverde. Hay cursos o capacitaciones que aquí se tienen que mantener constantes durante todo el año. El fondo comunitario es algo más local. Con la Cruz Roja trabajamos, fortalecemos la Cruz Roja local, pero también trabajamos con ellos hacia los guías, capacitaciones que necesitan y demás. Ingeniarte es una alianza que acabamos de hacer muy interesante. Realmente ellos son unos desarrolladores de páginas web internacional, ni siquiera están en el país. Tratamos de apoyar lo local, pero estos propiamente no están en el país y están ofreciendo unas condiciones y demás en turismo muy excelentes. Entonces tenemos una alianza con ellos, tenemos una alianza con aseguradoras, eh, no sé, diferentes alianzas que nos permiten ir desarrollando nuestro plan de trabajo, nuestro PAO, ya que no tenemos todo el recurso para hacerlo. Y obviamente, indispensable la articulación público-privada. Eh, la Cámara de Turismo de Monteverde está involucrada en todas las comisiones que tiene la Municipalidad de Monteverde. Y más ahora que hace unos meses para acá somos cantón, ¿verdad? Eh, Monteverde, como muchos destinos del país y del mundo, pero Monteverde particularmente, tuvo un crecimiento sin planificación. Monteverde, nosotros hasta el 2002 no existía ni siquiera una municipalidad, ni un gobierno local, ni nada acá. Nuestra municipalidad madre era Punta Arenas, entonces cuando se dio del 90 a los 2000 el desarrollo masivo de Monteverde, nadie lo planificó ni lo organizó porque no existía. A raíz de eso tenemos grandes consecuencias ahorita, como lo son, no hay parqueos, tenemos problemas de aguas residuales y demás, que ahora son nuestros retos, ¿verdad? Pero entonces ahorita nosotros nos involucramos en muchas cosas de la municipalidad, en la comisión de turismo, en varias ambientales, en aguas residuales, en la comisión de emergencia, en la seguridad, en el plan regulador. O sea, estamos muy involucrados y trabajando muy de la mano con ellos porque pues no hay de otra. O sea, es la forma y también porque a veces sentimos, y no tienen por qué realmente, bueno, propiamente la Municipalidad de Monteverde aún no tiene ningún departamento o ningún personal capacitado en el área de turismo o un personal o un departamento que trabaje por este sector, aún siendo que Monteverde, toda nuestra economía depende de turismo. Entonces, desde la Comisión de Turismo estamos presionando para que, bueno, ya nos dijeron que para el 2025 no, para el 2026 la municipalidad va a crear un departamento de turismo como tal en la municipalidad y eso va a ser muy bueno porque va a trabajar más articuladamente con nosotros, pero entonces actualmente nosotros nos mantenemos en todas esas comisiones y es como alzando la mano, que nunca, porque el alcalde no tiene por qué saber de turismo o a veces sí, a veces lo desconoce, ¿no? Entonces, a veces es como recordando, hey, hay tal necesidad, hey, el visitante, no se olviden que viene el turista, o sea, no se olviden que viene temporada alta. Entonces es como alzando esa mano y recordándole siempre a la municipalidad eh, que ahí estamos. Em, bueno, eso era lo que tenía en la presentación, pero bueno, después de ahí comentarles algunas cosas que Esteban también me pidió, y no sé si lo he comentado o no, pero bueno, un parte, la comunicación, nosotros, bueno, sí, manejamos mucha comunicación con nuestros socios, actualmente nos estamos abriendo más hacia la comunidad, justo como les decía, porque hemos empezado a recibir esa retroalimentación y a sentir que el pequeño y mediano empresario no se sienten como involucrados. Entonces estamos haciendo grandes acciones, tanto en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Estamos ahorita, justo hoy, venía saliendo de, haciendo como cafés, estamos haciendo tertulias de café en las tardes con diferentes gremios. Un ejemplo, el de ahorita era con reservas y night tours, entonces nos sentamos a hablar qué necesitan, a escucharlos y demás y a llevar todas esas necesidades a nuestros planes de trabajo. Eh, un proyecto que tenemos pronto para el 2000, enero de 2025 y que es un reto incluso país, porque muy pocos destinos de Costa Rica y del mundo, creo que en Costa Rica solo hay uno o dos que lo tienen un plan estratégico
de destino, o sea, un plan estratégico. ¿Hacia dónde va Monteverde en los próximos 10 años? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra capacidad de carga? ¿Que siga viniendo gente aquí como arroz? ¿O decimos, no, ya no podemos recibir más? Vamos a ser muy exclusivos. ¿Es esto? Eh, Últimamente está muy de moda en las noticias escuchar destinos como Barcelona, donde los locales ya no quieren a los turistas, los están atacando, les están tirando cosas en las cafeterías porque es tanto, tanto el turismo que no hay una regulación y ya los locales están cansados y todo en la vida tiene que tener un balance y un límite. Entonces, eso es lo que nos va a llevar un plan estratégico, saber realmente qué es lo que queremos y cuál es nuestra capacidad de carga como destino, cuál es el tipo de turismo que queremos, qué nos interesa que venga, qué no, hacia dónde vamos y que todos estemos en esa misma línea. Un reto muy grande también, que incluso es un reto país, también es la data, hacer conciencia en los empresarios de la importancia de compartir sus datos, cuál es la ocupación de Monteverde actual. Hay proyecciones, pero no sabemos a ciencia cierta cuánta gente viene aquí, de qué nacionalidad son, de qué edades. Si nosotros tuviéramos todos esos datos, nos permitiría direccionar mejor nuestras estrategias de mercadeo y demás y tener un mayor impacto hacia realmente el turista que queremos que nos visite. Eh, y así sucesivamente, esos son retos que nos estamos planteando para este plan estratégico. El plan es iniciarlo en enero. De parte de la municipalidad ya tenemos una primera partida de dinero. Cuesta $35,000 hacer un plan estratégico de estos, porque obviamente no lo queremos hacer con cualquier consultor, estamos buscando como al mejor que hay, incluso no es ni de Costa Rica, y cobró $35,000 por hacer un plan estratégico de verdad de un destino como Monteverde, pero creo que eso sería fundamental y que eso es algo que todos los destinos deberían tenerlo. El tema de capacidad de carga es muy, muy importante. Eh, un día de estos se dio una situación acá en Monteverde, una parada de buses, que vino una marca comercial y la llenó ahí con su marca y demás. Y en una red social del pueblo, en un medio de comunicación local, se criticaba mucho, los empresarios criticaban mucho esta parada de buses, porque que se veía feo, que dañaba la imagen, que aquí, que allá. Y nosotros nos pusimos a ver no los comentarios de los empresarios, sino los comentarios de las personas que vivimos aquí, de las personas que trabajan a diario. Y sí, a veces nosotros no somos empáticos con ese tipo de personas o al empresario turístico se les olvida eso. Y esos señores hablaban y decían, bueno, los comentarios muchos decían como, por ejemplo, ellos como tienen carro y no tienen que tomar bus, ellos como son los grandes empresarios y viajan. Y sí, o sea, y eso es lo que pasa en muchos destinos, se nos olvida que no todo es turismo, que no todo es dinero y cómo tener ese balance, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los retos, chicos, más grandes que hay y creo que los proyectos que estamos apostándole a tener claro hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos y sobre todo cuál es nuestra capacidad de carga, porque ya no lo vienen, hay como alarmitas por todo lado y hay destinos, como les menciono, de Barcelona o Madrid, que ya están empezando a tener problemas. En Monteverde, actualmente conseguir una casa de alquiler es una odisea, no hay. No hay casas de alquiler porque todas están en Airbnb. Hay más de 900 casas en Airbnb. Eh, entonces, vivir para nosotros aquí es muy caro. Entonces, ¿cuál es ese balance que tenemos que tener? Y solo eso lo podremos hacer. Hay que hacerlo con un plan estratégico y saber realmente qué es lo que queremos. Entonces, hacia eso vamos y así hemos trabajado y seguimos trabajando, pero sí, mucho es tener claro hacia dónde y las alianzas creo que es lo más importante, más si no se tiene el personal ni los recursos, trabajar con alianzas es fundamental. Y no sé, Esteban, usted me dice, ¿qué más? ¿Qué quiere que usted que conoce un poco que les comente? O si tienen dudas, chicos, todas las que tengan. Gracias, Mile. No, no, perfecto.
No sé los chicos si tienen alguna consulta, comentario eh, sobre lo que acaba de indicar Milena. Yo tenía una, Sí, ¿me escucha? Se te corta un poquito, Priscila. Lo que a lo se puede implementar en otros campones. Por- Dunia, no, no te entendimos, perdón. Bueno, yo no te entendí, no sé qué dijiste. No sé si puedes repetir o lo escribes. Yo tenía una duda, no sé si me escuchan bien. Y ahora sí, ahí mejor. No, no, yo soy Priscila, pero no Duni. No, no, Priscila, sí. Bueno, bueno, mi consulta era más que todo, bueno, yo soy del lado de Tilarán y, bueno, el camino desde Tilarán hacia Monteverde, sinceramente, está Es en un muy mal río. estado. Yo viajé mucho tiempo en los buses del colegio, incluso. Ujú. Entonces, mi pregunta es, desde la organización de ustedes, no solamente, digamos, en esos buses no solamente viajaban estudiantes, sino que también viajaban extranjeros que querían vivir como toda la experiencia, porque incluso ellos trataban de conversar con uno, pero no les terminaba de entender bien. Eh, en este caso, de verdad, que la calle está en muy mal estado, ellos no se van a llevar una muy buena experiencia en esos caminos porque ni uno se la lleva, que ya está acostumbrado a eso. Entonces, ustedes como organización, ustedes toman en cuenta ese tipo de asuntos. Claro, claro, bueno. El tema de rutas de acceso para Monteverde, aunque es un destino muy establecido, siempre ha sido uno de los grandes retos y sigue siendo el día de hoy. Logramos que la ruta Sardinal Monteverde nos la pavimentaran un poco, porque ni siquiera es el proyecto final de carretera, pero rutas como Tilarán Monteverde, que es una de nuestras principales, porque mucho del turismo, que nosotros somos un circuito turístico, en turismo se trabajan circuitos turísticos. Un circuito turístico es Manuel Antonio Monteverde Fortuna o viceversa. O Guanacaste, Monteverde, Manuel Antonio o Guanacaste, Monteverde Fortuna. Entonces, esos son circuitos. Entonces, la ruta Monteverde-Tilarán es indispensable para nosotros. Y ahorita, actualmente, como dice la compañera, eso no es una ruta, o sea, eso es un río. Ay, o sea, es terrible. Justo nosotros estamos en las dos comisiones de carretera, tanto de Monteverde como de Tilarán. Somos parte activos en esas comisiones, trabajamos de la mano con los alcaldes, con la alcaldesa de Tilarán, con el alcalde de Monteverde y con el alcalde de Avangares. Y hacemos gestiones en conjunto ante el ministerio y gobierno. En esta semana logramos 200 millones, que eso va a ser como una pincelada, porque eso no se hace nada con 200 millones, pero bueno, es lo que se nos dio, porque la respuesta es no hay plata. Pero sí, o sea, el punto que voy es, sí, claro, eso es indispensable, o sea, es que, ok, los turistas están acostumbrados a viajar por Europa o lo que sea, y usted ve tantos kilómetros en Waze, ah, sí, una hora, pero usted está en Guanacaste, un ejemplo, y usted pone a Monteverde y le marca 5 horas por el camino asqueroso. O sea, eso no es posible, donde realmente si la ruta estuviera en buen estado podría ser 2 horas. Y puede ser que en 2 horas yo esté en Guanacaste y diga, sí, voy a subir a hacer canopy. Ah, sí, o voy a subir a hacer la reserva a Monteverde y vuelvo a regresar, aunque sea a Guanacaste. De pronto no se quedó, pero o sea, totalmente claro. Y la experiencia, o sea, nosotros lidiamos todos los días con que el turista llega acá y viene molesto, simplemente molesto, ya decepcionado. Bueno, entonces es un trabajo doble porque hay que lograr que se le olvide esa mala experiencia acá en el destino, ¿verdad? Pero sí, Priscila, claro, eh, lidiamos con eso y estamos involucrados, como le digo, diariamente es uno de nuestros temas urgentes de prioridad. Sí, Sí, ahí indicando también, adicionando a eso, el tema de estado de las vías o de los accesos también tiene que ver con un tema de salud. No solamente para que el turista entre y salga
rápido o en buenas condiciones de los destinos turísticos, sino también para los residentes, porque como bien indicas, no está bien que también el residente tenga que sufrir por eso. Eh, Eso nos va a llevar problemas de polvo, estrés, situaciones de riesgo en traslado de pacientes, en emergencias, accidentes también. El tema de accidentes de tránsito es un determinante que el Ministerio de Salud tiene que reportar también. Entonces, todo se relaciona de alguna manera. Y el tema aquí es cómo apalancar, cómo gestionar y coordinar entre las diferentes instituciones locales, de gobiernos municipales, cámaras como la Cámara de Turismo, junto con el gobierno nacional, para tratar de sacar recursos para eso. Entonces, es un trabajo constante, ¿verdad? Que no se puede, no se puede ignorar o no se puede dejar ahí queditico, porque constantemente creo que todas las rutas nacionales las rutas de este país, nacionales y cantonales, están en estado de abandono importante. Muy pocas están en muy buenas condiciones, lamentablemente. Pero eso es un tema también de gestión política del país que ya lleva muchos años y nos está cobrando factura actualmente. Sí, de hecho el año pasado, en diciembre, enero, era tanto la indignación de los empresarios que por medio de la Cámara de Turismo recaudamos 15 millones de colones entre los empresarios de Monteverde y pusimos, sí, bueno, se pusieron 5 vagonetas de asfalto, dando huecos o bacheo en esta ruta Tilarán-Monteverde. Y uno se pone a pensar, o sea, con tantos impuestos, con tanta cosa que pagan los empresarios, qué injusto es que todavía se tengan que sacar dinero para hacer esas cosas. Pero y bueno, es que estábamos era un 15 de diciembre, nos dijeron ya no se les va a hacer nada, con una temporada súper llena, uno sabe lo que eso significa para un destino, había que hacerlo. Y Mm. los empresarios lo hicieron, o sea, y por medio de la Cámara de Turismo, y nosotros tenemos los medios, hacemos la recaudación, contratamos el servicio y, y se hizo. Pero sí, el tema de caminos es todo una odisea. Sí. Milena, Dunia nos consulta qué tan viable es implementar lo que ha logrado Monteverde en otros cantones. Ok, siento, bueno, primero, sí es posible, por supuesto. Una en realidad, algo que, vea, yo trabajé mucho tiempo en el gobierno local, de hecho, bueno, tuve la experiencia de ser viceintendente en su momento en Monteverde, entonces también conozco mucho la gestión de gobierno local, municipal y privado. Algo que tiene Monteverde interesante, que creo que muy pocos o no todos los cantones del país lo tienen, y lo digo porque en verdad conozco muchos municipios que lo preguntan cuando vienen a Monteverde y lo conocen, es justo la integración y el trabajo en equipo. Acá hay muchas comisiones y ni siquiera son municipales o ni siquiera la alcaldía se mete a liderar y suceden cosas, que eso es algo muy valioso. Entonces, eso es algo que ojalá muchos cantones del país o destinos lo fortalecieran y lo trabajaran, el trabajo de involucramiento comunal y de comisiones en equipo. Como yo les mencioné, solo nosotros tenemos 5, 4, 5 comisiones de empresarios que honoren trabajan por el bien común, ¿verdad? Pero creo que, o sea, lo que hace Monteverde se puede replicar. De hecho, nosotros compartimos muchas de nuestras experiencias. Un ejemplo, Los Santos. Nosotros trabajamos hemos apoyado mucho a Los Santos en muchas de las gestiones que ellos están haciendo. Los Santos es un destino que está agarrando mucha fuerza. Turrialba, hace ahora en abril estuve en Bijagua, que también es un destino que está agarrando fuerza. Eh, sí se puede hacer. Yo sí recomiendo que vean más bien los errores que ha cometido Monteverde y que no los vuelvan a hacer, porque todo, ok, Monteverde tuvo como una suerte, ¿cierto? Tal vez a algunos le cueste un poquito más, pero Monteverde se dio el ecoturismo, éramos la cuna. Un día de estos escuchaba a un señor hablar de la historia, que es como alguien de turismo en Costa Rica, y dice que en los 70 era Manuel Antonio en playa y Monteverde en montaña en todo Costa Rica, en los 70s, 80s, era el boom. Y yo, wow, qué chido, ¿verdad? Pero, y fuimos la cuna del ecoturismo y demás. Tal vez tuvimos
esa oportunidad, esa dicha en ese momento. A algunos otros destinos les está costando más ir creando ese atractivo, ese producto turístico que están vendiendo. Y nosotros tal vez tuvimos la suerte de que lo tuvimos ahí y se dio un desarrollo sin demás, pero creo que más allá de replicar es ver lo que no deben de hacer, porque hay cosas que no se han hecho bien, o sea, nada, todo no es perfecto. Ejemplo, como les digo, la planificación, la data, para mí la data es tan importante. O sea, y ahora es un reto hacer ver a los empresarios que no importa, que yo no voy a competir, no importa que aquí existan. Vea, un ejemplo, mi familia tiene un tour de café y una marca de café, y aquí en Monteverde hay una alianza de tour de café. Nosotros cuatro tours de café nos unimos y hicimos una alianza. ¿Y qué dijimos? Sí, somos competencia, pero no vamos a competir ni por precio, ni por comisiones, vamos a competir por calidad y por diferenciación en nuestros productos. Entonces, nosotros unificamos cobramos lo mismo y comisionamos lo mismo para no competir por esas cosas. Entonces, el turismo yo siento que a la vez tiene también como muchos cánceres, las comisiones es uno de ellos. Entonces, si un destino está empezando, creo que ahí es donde deberían como meterle más o trabajar más como en las comisiones, en conseguir desde un inicio que todos los empresarios se acostumbren a entregar su data, decir o sea, cuántos turistas están recibiendo. Eso es tan valioso porque así podemos apostarle a un público directamente, hacer nuestras estrategias de mercadeo y demás, y no ahora un reto como nosotros. A mí a veces me da pena que lleguen y me pregunten, Milena, ¿cuántos turistas visitan Monteverde? Sí, sí, yo le digo, ay, bueno, entre 200.000 y 300.000 al año, pero o sea, eso es porque Elisa te lo dijo y realmente no estoy tan segura de dónde se sacó ese dato el ICT. Entonces, no tenemos algo con certeza de cuál es ese dato. Entonces, creo que sí se puede replicar lo que Monteverde ha hecho. Ojalá las cosas buenas lo podrían replicar, pero más allá, yo diría que se fijen en los pequeños errores o errores que se han cometido, tal vez sin culpa, porque muchos errores de esos son sin culpa. Es como usualmente los destinos turísticos tienen un acelerado crecimiento y cuando se hace acelerado crecimiento se cometen todos esos errores, pero entonces destinos pequeños que están empezando a desarrollarse, creo que es fundamental que vean esas cosas y digan, yo voy a tratar de hacerlo diferente o a no cometer el mismo error que ahora nos está costando un mundo solucionar. O sea, un mundo solucionar parqueos. ¿Cómo? ¿De dónde saco parqueos si nadie tiene? Y en diciembre esto es un caos, colapsa. O cómo soluciono sí, o sea, aguas residuales si nadie las está manejando. O sea, no, los edificios no fueron construidos para recibir esa cantidad y esa capacidad que ahora generan. Entonces creo que sí se puede replicar lo bueno, pero yo le pondría más atención a las cosas que puedo mejorar y hacerlas mejor, o que ahora están ocasionando problemas para no hacerlas, Exacto. realmente. Sí, sí. Ahí, bueno, es todo un trabajo enorme. Eh, que, bueno, no sé si alguien más tenía otras consultas o comentarios, chicos. Si no, también pueden hacerlo a través del chat si tienen algún problema de conexión. Quería aprovechar, bueno, mientras tanto ahí sí, si alguien más ahí me indica si tiene alguna consulta. Eh, el tema del logo y la proyección que ustedes hacen a nivel comunal y a nivel nacional, porque creo que el logo se había renovado, ¿verdad? Ustedes han tratado de plasmar a través de la imagen lo que es la Cámara de Turismo de Monteverde, pero no sé si nos podrías hablar de ese proceso, de la parte de imagen. Claro, ok, vea, yo en eso y como mercadóloga, tengo, de hecho un día eso lo hablaba con unos compañeros. Monteverde llegó, yo no estaba, y hizo una marca que se llama Explore Monteverde.
o sea, como una marca destino, que fue como el loguito de las montañas, muy neutro para, y el atardecer y las nubecitas, pero fue como Explore Monteverde. Y así, de hecho, estaban todas nuestras redes sociales, Explore Monteverde, nuestra página web es www.exploremonteverde.com, mis correos institucionales son Explore Monteverde, o sea, era una marca destino, que está bien, genial, ojalá todos los destinos la tuvieran, y ojalá esta marca destino la hubiera construido también en conjunto con el gobierno local. Digo yo, o sea, debería ser una marca de eso, una marca destino, una marca cantón, una marca que todo lo que se haga en torno, qué rotulación, qué cosas vayan de acuerdo a esto. Nosotros, bueno, sí, el año pasado se hizo una actualización, como un refrescamiento, por decirlo así, del manual de marca. Sin embargo, en ese manual de marca nosotros empezamos a notar que, ok, tenemos una marca de destino, que esa es la que usamos en nuestros videos y promoción y demás, pero tal vez esa marca de destino dice Monteverde o Explore Monteverde, pero no la relacionaban que éramos nosotros cámara de turismo. Entonces nosotros y nuestras redes sociales eran muy turísticas, muy definidas en turismo, en promoción, en venga, que el canopy, que el otro, que aquí, que, o sea, era mucho turismo, pero no, cuando queríamos publicar algo, nosotros como organización, como cámara, se veía extraño que lo publicáramos en algo que era muy turístico, o sea, como que desenfocado. Entonces, hemos empezado también a hacer una edición. Estamos usando el mismo logo, nada más que abajo ahora dice Cámara de Turismo. Entonces usamos como dos líneas, una que es Explore Monteverde como marca destino y una que es también el mismo logo con Monteverde, pero dice Cámara de Turismo, como para darle más ese enfoque a lo nuestro, a nuestra organización, a que digan, ah, mira, es la Cámara, ¿verdad? Eso por ahí. Entonces yo creo que si alguien estuviera haciéndolo un destino nuevo, creo que lo ideal sería que sí, ojalá puedan hacer una marca de destino, pero que la cámara tenga su propia imagen o demás. Nosotros, bueno, en promoción y demás, trabajamos mucho con el ICT, eh, en todo lo que es mercadeo nacional e internacional. Asistimos a todas las ferias que hace el ICT, y a las que no hace el ICT como, como Expo Tour. Es la feria más grande de Costa Rica de turismo, que esa hay que pagar para estar ahí. También hemos asistido a ferias internacionales como Fitur, que es en España, Europa. También hacemos mucha promoción con, pero mucho lo manejamos con ICT, porque realmente vuelve al mismo punto, la cámara no tiene plata como para hacer mercadeo, y sabemos que el mercadeo es caro. Entonces, ya todo mucho de lo que se hace es como lo mismo que maneja ICT país. Entonces, tenemos muy buenos contactos y muy buenas relaciones con ICT. Entonces, vienen muchos periodistas internacionales, mayoristas internacionales, y todo se coordina con ICT, porque realmente que nosotros lo hagamos es caro. Un ejemplo, hace 15 días lanzamos un video promocional para el turismo nacional de Visite Monteverde y va, solo este video costó 5 millones de colones. Es muy caro. ¿Por qué? Porque era con drones especial en 3D y no sé qué otras tecnologías. Y, y vuelvo a mi punto, por eso son, o sea, nosotros no tenemos 5 millones para hacer un video de estos, pero bueno, este no lo pagó el ICT. Entonces son las alianzas importantes que hay que hacer y demás, y es de eso, porque realmente las cámaras nunca tienen plata. Y esa es la realidad de nosotros y de todas las del país. Plata no hay. Entonces, la parte importante, pero nosotros manejábamos una empresa que nos manejaba las redes sociales y ya no, porque sí, ya no podíamos pagarlo. Eran $600 por mes para que nos manejara las redes sociales del destino. Sí, muy bonito, pero ya no podíamos. Entonces, eh, es eso, o sea, incluso siempre andamos viendo a ver qué nos inventamos para generar nuevos fondos, porque hay mucho por hacer, pero no hay plata. Cuando vamos a estas ferias, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Digamos, ahora que fuimos a Expo Tour, pues para que nosotros fuéramos ahí como uno debe ir, ¿verdad? Bien.
y más un destino como Monteverde, y que usted quiera presentarlo bien, costó $8,000. Mm, O sea, y eso incluye viáticos y todo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue esos $8,000, lo dividimos en nuestros socios, eh, y aparte de la mensualidad que pagan, cada uno ponía plata, $100, $200 para eso. Bueno, se dividió el monto y ellos pagaron todo. Y vamos y promocionamos Monteverde. Entonces, eso es lo que hacemos, como proyectos muy para promoción, porque no se cuenta con el recurso para hacerlo. Ah, ok. Bueno, interesante. Y bueno, Ujú. tal vez para última pregunta, para no quitarte ya mucho tiempo, No, tranquilo. ¿cómo, cómo se proyectan ustedes o cuál es la visión que tienen de aquí a 5 años? Bueno, o no sé si si el plan estratégico lo... Justo viene a eso, o justo viene a eso, o sea, porque actualmente, o sea, Monteverde sí es un destino muy establecido, pero tampoco es que somos así como, wow, hay muchas cosas que todavía no se tienen claras y parte de eso es eso, por eso queremos hacer un plan estratégico, porque no teníamos esa visión clara. O sea, no tenemos la visión clara de destino, de cámara, sí, pero ¿qué se quiere de Monteverde en los próximos 5 años? Nadie lo tiene claro, no se sabe, y eso es muy delicado, porque no sabemos hacia dónde queremos ir, o vuelvo a lo mismo, capacidad de carga, qué cuánta gente queremos, qué queremos, y, y lo peor es que se empiezan a escuchar alarmas, y cuando hablo de alarmas es como que cada vez hay más extranjeros viniendo, construyendo, situaciones como esas, entonces son preocupantes, o sea, la verdad, yo no quiero que Monteverde sea un Tamarindo, o que sea un mal país de pronto ahorita. Entonces hay que tener mucho esa planificación, mucho cuidado. Sí, Pero sí, sí, o sea, nosotros como organización, sí, de hecho ahorita, bueno, nuestros objetivos principales es fortalecernos como organización, darnos a conocer más hacia la comunidad y abrirnos hacia todos los gremios. De hecho, actualmente estamos haciendo como segmentación de gremios más amplios que no teníamos en nuestros socios, como guías, como tiendas de souvenir, o sea, como incluso profesionales independientes como como empresas de consultorías, cosas, otro tipo de socios que no teníamos, nos estamos abriendo hacia esos tipos de gremios, teniendo una mayor comunicación hacia la comunidad y sobre todo más fortalecidos y establecidos. Hoy justo alguien en el café nos decía, es que la Cámara de Turismo tiene que ser, después de la municipalidad, la segunda organización más importante del destino. Y yo, bueno, pues, ¿será que vamos hacia eso, verdad? Pero para eso también hay que trabajar en establecernos más y fortalecernos. Ujú. sí, 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 totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna otra consulta, chicos, aprovechando a Milena. Bien. Sí, Eduardo. No, no, digo que yo estoy bien, yo sí, Ah, así. ok. Listo, listo. Yo tenía una pregunta, no sé si este, durante pandemia, ¿cómo fue que la vivió la Cámara de Turismo? Porque es que vos mencionabas claramente, digamos, la falta de recursos para hacer determinadas acciones. En ese caso, ¿cómo pasaron esa pandemia 2020, 2022 y cómo fue que afrontaron esto como organización? Ok, vean. La Cámara de Turismo, hasta agosto de este año teníamos un centro de visitantes. Ese centro de visitantes, de hecho, éramos la única Cámara del Turismo del país que tenía uno oficial. Entonces, aparte de la membresía de nuestros socios, nosotros en ese centro de visitantes brindábamos información de todo el destino al turista, pero una información real, verídica, responsable. Asesorábamos al turista más allá de que se ocupaba cómo irse hasta Fortuna. Entonces nosotros nos sabíamos todos los horarios de buses de Tilarán, que ahí tomaba tal bus y agarraba, o sea, a ese nivel, o sea, realmente un servicio bastante personalizado. Vendíamos tours de nuestros socios. Y teníamos estandarizados las comisiones, o sea, todos nos daban una comisión por venta igual. Entonces, eso nos permitía tener un ingreso extra
que no era solo el de las membresías de socios. Y eso realmente nos hacía hacer una cámara, sí, no era solo yo, teníamos 4 colaboradores más en ventas, en cosas, pero empezamos la cámara a darse cuenta que ese no era el objetivo de la cámara. O sea, que nosotros sí queremos un centro de información, pero que ese no era el objetivo de la cámara. Entonces, bueno, porque ahora, bueno, eso no se los había comentado, pero entonces ya no tenemos centro de visitantes. Sí vamos a tener centro de visitantes, pero no venta de tours, porque es punto y aparte. Pero el punto que iba fue que en pandemia, yo no estaba, pero en pandemia, en marzo, cuando todo esto cierra y Monteverde se ve en un desierto, en shock, porque toda nuestra economía, a mí me preguntan de cuánto depende la economía de Monteverde del turismo. Hay gente que dice que un 95%, yo digo que como un 110, porque, o sea, el señor que vende lechugas le vende al hotel. Entonces al final depende de turismo, no es agricultor o el que vende, es que es todo, aquí es todo turismo. Entonces, ¿qué hizo la Cámara en ese entonces? Bueno, tenía 3 colaboradores en ese entonces. Lo que hizo fue algo que fue, y si lo vemos así, era febrero, marzo, ¿verdad? Se vendía mucho, o sea, nosotros a veces en ese centro de visitantes, en febrero, marzo, nosotros vendíamos $30,000 en tours. Y lo que hacía, digamos, el turista, les voy a explicar eso para que entiendan qué hizo la cámara y cómo sobrevivió a pandemia, que yo creo que no era lo correcto, pero bueno, fue lo que hizo. Entonces, el turista compra el tour y lo pagaba a la cámara directo. Entonces, yo hacía la reservación, el turista llegaba al tour y el tour me cobraba a mí por un tour que yo le vendí. Entonces, él me cobraba el 80% y yo me dejaba el 20% de mi comisión. Cuando se cierra todo, la cámara, como era temporada alta, había un flujo importante de dinero en las cuentas, que no era nuestro, era de los tours que le habíamos vendido a los empresarios y que teníamos que devolverlo. El empresario tenía que cobrarlo. Pero ¿qué hizo la cámara? Como todos eran socios, se dejó esa plata y sobrevivió sus meses con esa plata. Entonces, cuando yo entré en agosto 2020, debíamos más de $22,000. O sea, porque la Junta tomó la decisión de sobrevivir con eso y todo el 2022 fue pagar esa deuda, devolverle esa plata a nuestros socios, que realmente era plata de nuestros socios y no nuestra. En esa parte, digamos, así sobrevivió porque los socios no pagaron membresía ni nada, si no había turismo. Entonces, vivimos con una plata que no era nuestra y que luego tuvimos que pagar. Eso no es la correcto, pero bueno, así lo hizo la organización. Pero aquí en Monteverde, pandemia fue increíble. Bueno, aquí hubo un desempleo fuertísimo y entonces se organizó una comisión, aquí por eso le digo, se hacen comisiones de todo, se llamó Comisión Enlace y la Cámara, en lugar de cerrar las puertas, se convirtió en como un call center y la Cámara empezó a llamar a todas las empresas, manejábamos bases de datos de quiénes estaban despedidos, cuáles eran las familias, cantidad de hijos que tenían, todo ese tipo de información se lo brindábamos a ONGs que hay acá en la comunidad y se hicieron como un banco de alimentos y se daba diarios a esas familias de ese banco de alimentos. Bueno, esto era una parte como de esa comisión también trabajó el tema de salud mental, entonces hacía actividades para las personas como virtuales y demás. Bueno, trabajó un montón de áreas, pero fue súper vacilón, o sea, interesante y chiva ver cómo se hizo eso, incluso bancos de alimentos, se le daban diarios, cosas así, o sea, hubieron empresarios que sí estaban más establecidos, más preparados y lograron mantener ciertos colaboradores, aunque fuera con un cuarto del salario o una parte del salario, pero entonces el trabajo de la Cámara, mejor dicho, en esos 2 años fue eso, fuéramos un call center, nosotros manejábamos toda la base de datos de todas las empresas turísticas y trabajamos con la MUNI, con otras ONGs brindando esa información. Pero sí, a raíz de eso quedamos endeudados y el 2022 fue devolverle toda esa plata a nuestros socios, que sí se pagó y sí se devolvió. Por dicho eran socios, era la ventaja. Y, y ya no tenemos centro de visitantes porque el objetivo de la Cámara no es vender tours, aunque dejó de ser un ingreso de dinero importante.
pero ese no es nuestro objetivo ni queremos que ese sea nuestro objetivo. O sea, una cámara de turismo está para gremiar un sector, un gremio, valga la redundancia, y trabajar por un bien común y vender tours no es ese nuestro objetivo. Entonces, a partir del 30 de agosto de este año dejamos de tener centro de visitantes. No sé si le contesté. Yo hice un enredo, pero, pero eso es. No, sí, claro, muchas gracias, más bien, quedó todo súper claro. Con gusto. Pero sí, fue, digamos, pandemia fue muy retador para la comunidad, porque y fue casi todo el cierre del aeropuerto. Aquí era un desierto, aquí no había nada, y aquí todos vivimos de turismo. Entonces se Sí. ve Bueno, difícil. fueron 2 años duros. em, Incluso eso sacó cosas muy positivas de la comunidad, incluido el tema de volver a repensar en la importancia de autoconsumo en los hogares. Nació un proyecto muy bonito, una huerta comunitaria, y de ahí pues también el tema de permacultura se ha ido fortaleciendo. La Eh, tilichera también nació en pandemia. sí, proyectos o emprendimientos interesantes de sostenibilidad como... ¿cómo se llama esto? El trueque, a través de un proyecto que llama La Tilichera, que de hecho el tema del trueque también nació, no sé, bueno, en Monteverde y en otras partes, incluso en otros países, por el tema de reciclar y reutilizar productos que están buenos, que le sirve a otra persona. Usted tal vez ya no lo quiera o no lo ocupe, pero sí le sirve a otra persona. Entonces hay iniciativas que nacieron ahí, propios de la pandemia. Eh, Aquí en Monteverde, perdón, ujú. Monteverde siempre ha sido muy organizado. En 1980, un grupo de empresarios y líderes comunales de Monteverde hicieron un taller por 3 días que se llamó Monteverde 2020. Y ellos en 3 días planificaron qué querían de Monteverde para el 2020. Y ese documento es súper interesante leérselo y demás. ¿Qué querían de Monteverde para el 2020? ¿Y qué iba a suceder en Monteverde para el 2020? Mucho de lo que ellos dijeron pasó antes. O sea, ese documento, un ejemplo, dice que para el 2020 el hombre iba a volar en las copas de los árboles en Monteverde. Y eso sucedió en los 90, 10 años antes. Pero también decía que Monteverde, su economía, no podía depender solo de turismo o de una cosa, ¿verdad? Que teníamos que diversificar. Y en eso no le hicimos caso. Y en el 2020 nos dimos cuenta en pandemia que no le hicimos caso a eso. Y así tiene un montón de cosas, ese documento súper interesante, de ver cómo, primero, cómo ellos tuvieron la ambición, ¿verdad? Porque realmente eran muchos señores, incluso sin esto. O sea, el empresariado de Monteverde ahora de pronto sí, un 85% de los empresarios de Monteverde siguen siendo monteverdenses, que eso es muy valioso. Y ya muchos están como en tercera generación, o sea, han ido trasladándose, ¿verdad? Que esas generaciones ahora sí están preparadas, sí han estudiado y demás, pero los que iniciaron, o estos señores que hicieron ese documento, muchos de ellos no tenían estudios, o sea, empezaron a trabajar en turismo sin estudios de nada, y menos en turismo, menos en servicio al cliente o en otras cosas. El turismo aquí se empieza porque empieza el ecoturismo, empieza la reserva, el famoso sapo dorado, y venían biólogos a estudiarlo y demás, y esos biólogos ocupaban donde hospedarse y ocupaban donde comer. Y así se va dando y empieza a haber necesidad de esos servicios y se empiezan a dar. Pero súper interesante. Sí, nada más también para acotar ahí, también hay otra fuente que es interesante, que es el turismo educativo, que va mucho a Monteverde, que tal vez otras zonas no lo tienen tan presente, pero aquí llega mucho estudiante y llega mucho investigador, bueno, obviamente a hacer proyectos de investigación o a hacer pasantías de universidades, creo que muchos son de Estados Unidos.
y eso pues ha permitido también que ellos aporten un poco a temas o retos que seguimos teniendo aquí, como el tema de desarrollo de cómo queremos, en el tema de desarrollo de paisajismo de la zona, eh, aguas residuales han aportado mucho, el tema de biojardineras, cultivo, siembra de agua, que hay proyectos de siembra de agua, etcétera. Entonces también se vuelve un laboratorio aquí mismo, para que estudiantes de afuera pues puedan hacer sus pasantías y proyectos. Entonces también es una muy buena oportunidad. Eh, Eh, ok, chicos, bueno, pues agradecerle a Milena, muchas gracias. Creo que es un viernes, el cuerpo lo sabe. Y pues de ahí, después de jornadas de trabajo, pues ya uno desea descansar un poco, pero agradecemos mucho el espacio, la experiencia que ha tenido en este tiempo con la Cámara de Turismo y bueno, y que sigue trabajando en nuevos proyectos y en una visión un poco más integral y equilibrada del destino. ujú, Eh, Lamentablemente, pues hay un proceso que se está replicando en otros países y aquí ya empieza a darse un poco con el tema de gentrificación y lo que es perder las comunidades por el tema del turismo masivo. Entonces, ya siendo gente autóctona de las zonas, como con Monteverde, ya no pueden disfrutar de la zona como tal, porque entonces se tiene como primer accionar al turismo. Entonces se pierde la calidad de vida también en estas zonas y es lo que la gente está tratando de luchar, de que zonas turísticas muy populares vuelvan otra vez a sus poblaciones originales, ¿verdad? Básicamente es una tendencia que se está empezando a dar en Europa, en España, etcétera. Y aquí pues el gobierno a través de regulaciones con plataformas o lo que le llamamos economía de plataformas, trata de controlar un poco porque si aquí cuesta encontrar lugares para alquilar, para trabajar, para los trabajadores. Y si no, pues también son lugares muy caros. Entonces, tampoco, o sea, hay que tener calidad de vida y un equilibrio en esa parte. Entonces, Milena, bueno, muchas gracias ahí por tu tiempo. no, con gusto, Esteban. Ujú. Y ahí nos Bueno, estamos chicos, hablando. muchas gracias y con verdad mucho gusto y hasta luego. Suerte. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, Milena. Ahora sí, Chao, Esteban. chao. Ahora seguimos un momentito conmigo. Ya casi terminamos, chicos. Vamos a ver. Solo quería compartirles ahora al principio que estaba con ustedes. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí, gracias. Eh, parte de esto, yo quise en este curso hablar un poquito de estrategia de innovación y algunas llaves directivas. La presentación se las voy a subir a mediación, nada más para que la revisen, pero considero importante que cualquier profesional que esté ligado a organizaciones también tiene que tener un poco de amplitud sobre la importancia de generar estrategias e innovar en sus áreas o en sus campos. Eh, Vamos a ver. Básicamente, pues en un tema de estrategia, pues es un procedimiento para la toma de decisiones y el accionar. Habíamos estado hablando y ustedes han también expuesto sobre la dinámica de las situaciones que se dan. Voy a apagar un poquito la cámara para agilizar el internet porque está lloviendo también bastante. Disculpen ahí si se escucha algo de lluvia. Eh, la dinámica también de los entornos. Ay, permiso. Cómo las situaciones tienden a variar de un momento a otro. Bien lo explicaba, por ejemplo, Milena, un espacio de alto turismo, llega la pandemia, igual que golpeó a muchas zonas del país y del mundo.
bueno, cómo nos adaptamos y cómo generamos nuevas estrategias para sobrevivir al entorno. Eh, y en esto, la estrategia organizacional pues es clave. Entonces, en cualquier organización que ustedes vayan a estar vinculados, estos temas siempre tienen un peso, porque nosotros trabajamos por objetivos, diseñamos rutas de trabajo, objetivos que debemos cumplir y metas. Entonces, sea pública o privada, la organización, esto siempre lo vamos a ver todos los días. La estrategia organizacional, pues también tiene que ver con esa acción de crear, de implementar, de evaluar en las decisiones que tomamos día a día en cada organización. Y también por eso desarrollamos o gestionamos los planes operativos anuales o lo que llamaba Milena, que ellos trabajan con el PAO. Y los procesos de estrategia, pues, tienen también una lógica, una intencionalidad estructurada, primero por el análisis de la situación de la empresa. Entonces, ¿cómo analizamos lo que pasa en el entorno interno, externo, el microambiente y el macroambiente? ¿Cómo fijamos los objetivos a corto y largo plazo? Recordemos el viernes anterior que hablábamos de objetivos tácticos, objetivos estratégicos, etcétera. ¿Cómo gestionábamos la misión y visión? Que también hablábamos un poco de eso. Y por supuesto, ya logramos tener un plan estratégico a través de procesos, objetivos y la toma de decisiones con información que podemos tener. Eh, y también les quiero aquí compartir un poco algunas cuestiones que son importantes de analizar y les llamamos llaves directivas. Eh, y son aspectos que tienen su lógica y es bueno a veces ponerse a analizarlos. Por ejemplo, y hay muchas frases también de empresarios con mucha experiencia o pensadores que han aportado a esto para que las administraciones o los funcionarios o personas que están a cargo de equipos de trabajo y que tienen algún liderazgo lo consideren. Por ejemplo, los ejecutivos, en este caso de lo que es el alma de la empresa, los ejecutivos tienen que dedicar cada vez más tiempo a temas como la cultura, los valores, el carácter y otras cosas no tangibles. En lugar de directivos, deben ser cultivadores y contadores de cuentos para para ganarse las mentes. ¿Qué queremos decir con esto? Que las organizaciones tienen un recurso y un activo muy valioso que son las personas, pero esas personas necesitan estar siendo motivadas constantemente, necesitan creer en un sistema de valores y que la cultura de la organización los motive, los enamore de alguna manera. Entonces, no es solamente que usted dé lo que decimos el 100% o que dé la milla extra, sino que la organización debe también favorecernos en nuestro desarrollo. Y por eso hablamos el tema de valores, cultura y otros aspectos que no son tangibles. A eso le llamamos, pues, en este caso, el alma de la empresa como tal. Porque de una u otra manera nosotros nos relacionamos con diferentes personalidades, diferentes sentimientos, etcétera. Pues si la empresa termina siendo un espacio tan importante como el hogar a veces. Tenemos relaciones ahí entre compañeros, ¿verdad? Que fortalecemos día a día, etcétera. También otro aspecto importante que siempre se comenta es ese elemento diferencial. ¿Y a qué le llamamos eso? Lo indicamos aquí como cuando comenzamos con las búsquedas, todos nos decían, chicos, van a fracasar, ya hay 5 compañías de búsqueda. Nosotros contestábamos, somos una compañía de búsqueda, pero estamos haciendo algo diferente. Entonces, ese elemento diferenciador es importante para guiar a la empresa y a los colaboradores
a no repetir o no tratar de ser un clon de otra actividad. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos del resto? ¿Cómo se van a diferenciar ustedes cuando sean profesionales? Bueno, siendo un mejor profesional o haciendo cosas diferentes o diferenciadas que no hacen generalmente otros profesionales. Eh, y por supuesto, la parte de cómo lograr identificar esas necesidades que tienen sus mercados meta. Igual aquí les voy a dejar otras indicaciones o otras, podríamos decirlos como eh, claves, ¿verdad? Nos van a abrir un poquito más el pensamiento en el momento en que ustedes tengan equipos de trabajo o sean líderes en sus organizaciones o creen su propia organización o su propio emprendimiento o su propia empresa. Este es importante, no trabaje para el líder porque es el colmo. Eh, Aquí el tema es que nosotros tenemos que ser diferenciadores, generar un liderazgo positivo, pero no ocupar el tema de liderazgo solamente por una posición. Entonces, tener algunos argumentos, líneas claras de comunicación, etcétera. Y viene otra parte importante que nos va a garantizar también el tema de seguir en el mercado, seguir en la carrera o en la competencia y adaptarnos a las condiciones del entorno cambiantes, que es la innovación. Eh, Porque es un proceso que modifica elementos, ideas, protocolos que ya existen y los tendemos a mejorar. Y de ahí también viene la importancia de hacer el diagnóstico organizacional, porque a veces nos acostumbramos mucho a estar viendo las cosas todos los días de la misma manera y puede ser que podamos mejorar procesos, podamos tener ideas nuevas o innovaciones que nos favorezcan. Hay diferentes tipos de innovación: innovación de producto, innovación de mercados, de procesos, de mercadeo o cómo vendo la idea y de modelo de negocios. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el tema de los teléfonos móviles, ¿verdad? Frente a a los teléfonos de línea fija. Entonces, como una innovación ha hecho que en un solo aparato tengamos muchas facilidades que antes las teníamos en aparatos diferentes. El tema de fotografía, el tema de interconexión, el tema de que ahora los teléfonos también son centros de trabajo, nos permiten mandar archivos, correos, etcétera. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de innovación disruptiva porque cambia completamente el panorama de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Eh, Otro ejemplo que me gusta siempre citar es el tema de Joule. Y al principio yo siempre les había dicho, bueno, ¿quiénes vapean? El tema del vapeo, pues, vino a cambiar mucho la concepción del cigarrillo tradicional y a través de esta innovación, que en su momento, en sus inicios fue buena porque un- una, era una buena oportunidad eh, y no se le quita mérito de tratar de ayudar a la gente a dejar de fumar, pero bueno, que al final pues tomó otra orientación totalmente diferente tal vez a lo que pensaban eh, la gente que lo inventó. Pero bueno, eh, una innovación, pues sí, el mercado ya ha cambiado en el tema de consumo de tabaco y ahora se orienta a otras experiencias más, es un tema de innovación que nos ha traído dificultades en el tema de salud pública, totalmente de acuerdo, y no sabemos a largo plazo qué nos va a generar más, pero es un buen ejemplo de innovación. Igual con el tema de innovación, pues aquí les voy a compartir para que lo lean en algún momento y tomen su tiempo, algunas llaves informativas o llaves estratégicas en innovación.
¿verdad? El tema de afronte los problemas de uno a uno es importante y eso no solo aplica en organizaciones, también aplica en la vida diaria. Ok, y esto igual ahí te los comparto para que lo puedan leer. Ok, esos son dos aspectos que tenía aquí para que me interesaba hablar con ustedes o explicarles. No sé si hay alguna duda, consulta, chicos. Así que se me ocurre ahorita, yo por mí nada. Ok, igual que, bueno, como siempre, Yo comparto. por mi Ajá. Ok, ok, ok. Adicional, les dejé en mediación también un material sobre cómo elaborar un plan de negocios. Vean, yo, por eso les digo, yo quise meter algunas cositas de más en este programa, porque son cosas que a nosotros nunca nos dijeron y de alguna u otra manera terminan siendo importantes cuando ustedes ya están laborando. Eh, y se los dije en algún momento al principio, se los vuelvo a repetir ahora y se los voy a seguir diciendo hasta que ya terminemos el curso. Busquen siempre opciones novedosas. No se conformen con ser empleados de alguien o trabajar por una organización. Si ustedes tienen la oportunidad de generar sus propias ideas de negocio, adelante, chicos. Y las ideas de negocio también dependen de un buen plan de negocios. Entonces, yo les compartía en mediación una estructura muy sencilla y básica de plan de negocios porque son ciertas condiciones y elementos que yo debo considerar si tengo una idea y la quiero desarrollar en algún momento. Entonces, ustedes pueden ser generadores de riqueza también, ustedes pueden ser empleadores. Entonces, no nos conformemos a veces con ser empleados, sino también con que ustedes pueden emplear a gente y generar riqueza en este país también. Entonces, les dejo ese material ahí para que si les están interesados, pues lo puedan ver. Eh, Eso es lo que quería compartir hoy. Si no hay consultas o dudas, entonces por aquí estaríamos para no hacer muy pesada la grabación. Voy a detener la grabación acá, agradeciéndoles su atención, chicos.